Gloria sea de Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a esperar que se conecten de nuevo. Santo es el Señor. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén, Marilyn. Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Carlos, Paula. Dios bendiga a todos. Amén. Gracias por hacerle pleito conmigo. Aleluya. Amén. Tendré que comenzar desde el principio. Amén. Eso es así, Orquídea. Jesús es el único médico por excelencia. Dios te bendiga, Danesi. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Amén, Jennifer. Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te bendiga, Humberto. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a Liz. Amén. Comenzamos con mi pequeño testimonio. Gloria a Dios. Estaba hablando ahorita sobre ya lo que estaban conectados y a lo que se están conectando ahora. Comenzaré desde el principio. Que Dios les bendiga a todos para hablarle de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Todo comenzó con el cáncer en el seno, estando yo en la iglesia. Me había dado cáncer en el seno izquierdo y el derecho. Al darme ese cáncer, como había explicado antes, voy a enseñarle las imágenes de nuevo. Gloria sea para Dios. Aquí pueden ver el cáncer. Lo tengo ahí. Ese es el seno derecho. Gloria a Dios. Esta mancha blanca que ven ahí, ese es un cáncer bastante grande en tamaño. Este es mi seno izquierdo. Y ahí también pueden ver
el tamaño. Amén. Todo comenzó por medio de ese cáncer que me dio en los senos, en donde tuve que ir a la isla de Puerto Rico para poder hacerme los análisis. Y al ellos hacerme esos análisis, aparecieron los cánceres en los dos senos. Tuve que pasar un proceso y me habían explicado ya de que tenían que operarme los senos para removerme los cánceres, y un procedimiento en la cual yo no tenía suficiente sangre en mi cuerpo, pero la gloria sea para Dios al estar en la iglesia y pidiéndole a mis padres siempre que me acompañaban en mi proceso, mi madre y mi padre. Por rato iba mi mamá y por rato iba mi papá. Ellos me acompañaban y siempre decía yo que tenía miedo y que orara mucho por mí, porque me daban muchos medicamentos y los medicamentos no me hacían nada, no me paraban el dolor. Llegó el momento en que cuando estaba en la isla de Puerto Rico, me tocó visitar una iglesia allá. Y en esa iglesia que yo visité, mientras yo estaba adorando a Dios, cantando desde el banco, estaban cantando una alabanza y yo me estaba gozando esa alabanza y sentí que una persona me tocó la mano y me dijo que pasara al frente y era el pastor de la iglesia. Ese pastor, cuando me pasó para el frente, Dios comenzó a hablarme a través de él y me dijo que iba a hacer el milagro, que solamente tenía que creer. Pasado el tiempo, luego después de que me fui de Puerto Rico, me metí en ayuno y en oración para que Dios pudiera tener misericordia de mí y quitarme ese cáncer. Como a las 2 semanas o 2, nos visitaron la misma iglesia a la cual yo asistí en Puerto Rico. Nos hicieron una visita a la iglesia 12 de febrero en San Croix, Islas Vírgenes, porque yo no soy de aquí, de la República Dominicana, yo soy de St. Croix, así que se llama en inglés, Santa Cruz, Islas Vírgenes, en español. Quedamos en el mar caribeño. Allá ellos nos fueron a visitar. El nombre de la iglesia es Iglesia de Dios Incorporada, donde en ese entonces pastoreaba el pastor Vidal Soto y ahora pastorea Anciano Guadalupe. El pastor que había hablado Dios, el que Dios usó para hablar, nos visitó y la hermana que le tocó predicar esa noche, después de que terminó de predicar, me señaló y me llamó al frente. Y recuerdo que ella me había dicho a mí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahí fue que pude entender y reconocer y acordarme de la palabra que Dios me había dado ya en Puerto Rico. Cuando ellos se fueron al otro día, a los 3 días salí yo, a los 2 o 3 días yo salí de Puerto Rico, de San Croix para Puerto Rico de nuevo, para verme con el doctor de nuevo, para hacer el procedimiento ya de la operación que ellos habían ya diagnosticado que iban a hacer. Yo y donde el médico me hacen el examen de nuevo, ellos vieron que la placa salió limpia, no salió nada. Y el doctor le había dicho que no sabía qué era lo que yo estaba haciendo, pero lo que fuera que yo estaba haciendo, que me mantuviera ahí. Y yo le había explicado a él que yo estaba sirviéndole un Dios vivo y que Dios había hecho el milagro. Después de Dios haber hecho ese milagro en mi vida, me descarrié, me aparté del camino del Señor, y así mismo como Dios es amor, también es fuego consumidor y Él castiga. Hay personas que a lo mejor dirán, no, Dios no castiga, Dios castiga. Fui castigada esta vez con un cáncer peor, porque el cáncer esta vez, en vez de ser en el seno, fue cervical.
Cuando me diagnosticaron con cáncer cervical, me puse reverde. En vez de buscar los caminos de Dios de nuevo, no quise. Yo lo que hice fue que eché más para atrás. Me habían dicho de que me iban a hacer una biopsia para determinar a ver qué es lo que podían hacer. Y al hacerme esa biopsia, detectaron que el cáncer estaba en la cervix y tenían que operarme y sacarme la cervix. Yo recuerdo bien que cuando fui allá, todo este papeleo que ven aquí, esos son de las citas médicas que yo tenía que ir y estar en las cartas que cada doctor se enviaba el uno al otro para determinar cómo iba a ser el procedimiento, porque yo era anémica. Entonces la anemia mía era por el suelo, siempre era en 6, en 7, y lo más que subió fue a 9. Y ya habían determinado que al hacerme la operación para removerme el cáncer cervical, iban a tener que hacer transfusión de sangre, que en este papel que se encuentra eso. Con una carta del doctor que certificaba que iban a tener que hacerme la transfusión de sangre porque mi nivel de sangre no subía. Luego de ese procedimiento, mi esposo me decía a mí, Loida, tú tienes que volver a los caminos de Dios, tú sabes el propósito que Dios tiene contigo. Y yo le decía a él que no me hablara de eso, que no me hablara ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Porque me habían hecho una promesa en la iglesia y no cumplieron con esa promesa y me puse rebelde. No quería saber de iglesia, de cristianos, de nadie. Y mi esposo era de lo que si yo me salía de la iglesia, él también se salía de la iglesia. Pero esta vez no fue así. Esa vez cuando yo me salí de la iglesia, se mantuvo en los caminos de Dios y no se apartó y me aconsejaba. Y recuerdo bien que cuando él me aconsejaba, yo lo que quería era cerrarle el teléfono. Yo decía, mira, si tú me vuelves a hablar más de algo de Dios, yo te voy a cerrar el teléfono. Le decía así, le decía que iba a cerrar la llamada. Y me llegó el momento en que la enfermedad, después de que las cosas iban marchando, según las cosas iban marchando, recuerdo que me puse en un estado en que ya yo no podía comer nada sólido. La comida sólida, yo solía vomitarla y me daba mucho dolor. Ya estaba al punto donde no podía caminar. Me hicieron la operación, me sacaron la cervix, pero ya el cáncer se había regado. Al regarse el cáncer, después de que me sacaron la cervix, fue aún más peor para mí. En vez de buscarle los caminos de Dios, era lo que había entrado en mí, lo que hacía es que me apartaba más. Digo eso de esa manera porque hay personas que piensan que el que no está en los caminos de Dios es porque quieren, y no es eso, sino lo que hay en ellos, lo que impiden de que ellos busquen de Dios. Y eso me ocurrió así. Dicen que cuando uno se aparta de los caminos de Dios son legiones de demonios que entran en uno. Y yo recuerdo que cuando yo me sentía así vacía y sola, yo me ponía y cantaba alabanza, aún estando en el mundo, cantaba alabanza y me sentía mejor, pero como que al rato me olvidaba y volvía a lo mismo. Llegó el punto en que me tocó tener que despedirme de mi familia y fue muy doloroso para mí en aquel entonces. Y este papel que ven aquí es en inglés, pero este es un testamento que se hacen allá donde se explica a quién le toca tomar el poder de abogado para hacer con mi cuerpo como yo pedí. Y aquí explica que yo no quería funeral, que cremara mi cuerpo y que no quería funeral, ni quería velorio, no quería nada de eso.
sino que mi esposo repartiera la ceniza como él sintiera a mis hijas. Y aquí está sellado. No se ve muy bien, pero en este lado de aquí que está sellado por el abogado para que se cumpliese ese testamento. Entonces aquí, en este papel también están las propiedades que tenía y los vehículos que tenía para que él los repartiera a diferentes personas de mi familia, a quien él sintiera que deberían de tenerlo. Y acá abajo está sellado de nuevo por el abogado. Eso fue un momento doloroso para mi familia, porque al yo tener que decirle a ellos ahora que el cáncer era terminal, me tenía que despedir de todos ellos. Al yo despedirme de mi familia, mis hijas tuvieron que volver a la isla donde yo soy, de San Croix, las Vírgenes. Ellos fueron a visitarme por última vez para yo venir para acá a la isla de Santo Domingo para hacer un procedimiento que se llama cédulas madres, donde utilizan el ombligo de los hijos para luego hacer un tratamiento hacia el cuerpo para poder matar esas cédulas cancerosas, eliminarlas del cuerpo. Al yo venir para acá, enferma, ya que estaba que no ni siquiera podía caminar muy bien, al llegar aquí, lo que estaba en mí, lo que me puso en vez de ir al Instituto del Cáncer, me puso a estar de fiesta en fiesta, fumando marihuana, haciendo cosas que no tenía que hacer. Y me estaba quedando en un lugar donde, a pesar de que me estaban cuidando a su manera, sus intenciones eran otras. Y mi esposo me llamó un día y me dice a mí, mira mi amor, Dios tiene un propósito contigo y tú vas a tener que ya soltar todo esto y entregarle tu vida a Dios. Y yo le dije, mira, que yo te dije a ti la última vez que si me decía eso te iba a cerrar el teléfono. No me hable de eso. Eso fue lo que yo le respondí a él y le cerré. Entonces él me dijo, ok, ya que no quiero oír eso, sal de esa casa, porque en esa casa te van a hacer daño. Él me dijo que Dios le había mostrado una visión, lo que me iba a pasar. Me fui de esa casa y habían dos amigos, que no quiero mencionar sus nombres por prudencia, que me dijeron, ven, quédate en mi casa. Y cuando fui a quedarme en la casa de esos dos jóvenes que no eran cristianos, la madre de ellos era cristiana a su manera y me invitó para la iglesia. Al invitarme para la iglesia, yo no sé por qué yo no le dije a ella que no, porque yo no quería oír nada de eso. Y era porque ya Dios estaba comenzando a tratar con mi vida de nuevo. Cuando me invitó para la iglesia, recuerdo bien que en la iglesia yo comencé a cantar alabanza que me sabía, otras no me las sabía, no cantaba, pero las que sí sabía, me recuerdo muy bien que yo me levanté y me comencé a cantarla. Y el dolor que sentía, como en ese momento como que se me iba. Llegó el momento en que ella tuvo que llevarme al Instituto de Cáncer aquí, en la República Dominicana. Al llevarme al Instituto de Cáncer, me mandaron a hacer unos análisis. Y este era un análisis que me mandaron a hacer. Y cuando me mandaron a hacer ese análisis, que es una sonomamografía, si no me recuerdo mal cómo se llama, ellos encontraron esta es la imagen del cáncer que tenía, ya vaginal, ya que se había spread. La mancha esa blanca grande que ven ahí es el cáncer que tenía ya vaginal. Aquí tienen las imágenes. Hay que hablar con pruebas para que vean lo grande que es Dios. Cuando me hicieron ese examen, el doctor me dijo que no podían hacer nada por mí, que era muy tarde. Y ahí yo, el enemigo de una vez comenzó a meterme pensamientos negativos a mi mente. Y yo recuerdo bien decirle a la sierva, yo le decía a ella, sierva, mira, hay una persona que usted sigue mencionando
tampoco quiero mencionar el nombre de esa persona, pero hay una persona que usted sigue mencionando, pues búsqueme esa persona, por favor, búsquemela como de lugar, pero búsqueme esa persona. Si usted no me encuentra esa persona, yo lo voy a soltar en su casa y me voy a ir, y no me van a volver a ver. Ya yo tenía en la mente, el enemigo ya estaba poniendo en mi mente de quitarme la vida, porque no aguantaba más. Y fue un proceso bastante duro porque en ese proceso estuve sola. Ya no tenía madre, padre, hijo, esposo, ya yo no tenía nadie. Yo automáticamente había perdido a toda contacto con toda mi familia, con todas las personas que decían ser mis amistades, todito me dieron la espalda. Cuando le dije así, ella me dijo, sí, está bien, espérate, no me sueltes en la casa, ven, vamos a seguir buscando, déjame seguir intentando la llamada. Tanto fue así que intentó que hasta que por fin se pudo comunicar con la persona a quien Dios iba a usar para hacer un milagro en mi vida. Cuando llegamos al hogar donde estaba esa persona, yo recuerdo bien que cuando llegué a la puerta del hogar, miré hacia adentro y vi una dama llorando. De que me vio, comenzó a llorar. Yo no entendí el por qué. Y yo estaba reverde, yo tenía un coraje ese día y un dolor y quería entrar a la misma vez, lo que estaba en mí no quería que yo entrara. Recuerdo bien que entré al hogar y cuando entré al hogar me sentía que me estaba ahogando y sudando y como que hacía un calor imposible en ese hogar. Y salí para afuera y le dije, ay, yo me voy. Esa persona que se quede ahí haciendo lo que está, yo me voy a ir, yo me voy, yo no aguanto más. Y ella me insistió hasta que regresé adentro del hogar y cuando entro, yo me siento y recuerdo bien cuando la persona que Dios usó, Dios me dijo, dime mi hija linda o dime mi niña. Y cuando me dijo así, ya yo no vi a la persona, sino que fue totalmente como otra persona, no era ya la persona, era Dios mismo hablándome a mi vida. Y yo en mi silencio y en mi mente hacía preguntas de que por qué, y Dios me contestaba. En mi mente preguntaba por qué, y Dios me contestaba. Me dijo a mí que desde ese momento, desde que yo comencé a pecar hasta ese momento, todos mis pecados fueron borrados y perdonados. Me decía que me amaba. También me había dicho cosas que solamente yo sabía de mi vida personal y de mi pasado. Y de momento vi como Dios usó a esa persona para decirle a una dama que le tocara donde yo tenía el cáncer. Y cuando esa dama puso su mano donde yo tenía el cáncer, yo solamente sentí como algo se desprendía de dentro de mí. Y le mostraba al siervo esa baba verde, una pudrición como verde, saliendo de ahí, de donde yo tenía el cáncer. Y recuerdo muy bien que yo caía al suelo rendida llorando, llorando y llorando. Y solamente yo le decía, perdóname, perdóname. También recuerdo cuando Dios le dijo a la persona, mírala bien. Y él le respondía a Jehová y le decía, sí, la veo. Sí, yo la estoy viendo, es preciosa, es una princesa. Y se quedaba así mirándome y yo llorando. Luego me recogieron del suelo y todas las que estaban en esa casa, toditas estaban atónitas, sorprendidas porque mi rostro completo había cambiado instantáneamente. Yo tenía esto aquí negro y mi cara estaba agilada, estaba flaca, fea, destrozada. Y ellas comenzaron a llorar y a gritar y a darle gloria a Dios porque Dios hizo un milagro instantáneamente ahí. Y desde entonces yo le prometí a Jehová que mientras yo vida tenga,
le voy a ser fiel. Y hasta ahora yo le doy gracias a Dios porque he podido mantenerme en camino de Él y cada día voy aprendiendo cosas diferentes. Porque hay personas que a lo mejor piensan que Dios no los puede sanar y se equivocan. Yo soy evidencia de lo que Dios ha podido hacer en mi vida y en la vida de otras personas. Y tú, siervo o sierva que me están escuchando, si Dios pudo sanarme a mí 2 veces de cáncer, imagínense en cuánto más Él puede hacer con cada uno de ustedes. Lo que hay que mantenernos firmes y no mirar atrás, no hacerle caso a nadie en la iglesia, como hice yo, porque el enemigo usa a cualquier persona, hasta la persona que usted más ama. El enemigo lo usa para apartarte de los caminos de Dios, especialmente cuando el enemigo sabe el propósito que Dios tiene contigo. Y las personas que miremos de ahora en adelante, les voy a dar un solo consejo. No lo miren con los ojos de ustedes carnales, miren con los ojos de Jesucristo. Porque Dios sí hace milagros. Dios cambia las vidas. Dios hace lo imposible posible. Amén. Hasta aquí mis cortas palabras. No lo quiero añadir donde no debo. Y le doy gracias por su atención prestada. Y les paso aquí ahora con el varón. Ya la más frase aquí para hacerle algo. Mi hermana Lola de Sincron. Amén. My teacher. Yes. Amen. Su maestra. My teacher, yes. Sí. No le llamar, ella es culpable. Él lo está diciendo bien, dijo my teacher. Soy su maestra. De English. Sí, su maestra de inglés. Mira que yo aprendí a decir. Good, but. ¿Ya no entiendo ya? Ellos entienden. Dios le bendiga. Bye,